Te encontraba en el pájaro, en la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Volvió a hablar Jesús a los judíos y les dijo: Yo me voy y me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde voy yo no pueden ir ustedes. Los judíos comentaban: ¿será que va a matarse? O por eso dice que a donde va él no podemos ir nosotros. Él dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 21 al 30. No existe verdadero cristianismo sin el verdadero sentido de la cruz. Notas amables a la palabra de Dios, hoy martes 20 de marzo, año 2018. ¿Cómo se entiende una verdadera relación con Dios? Cuando no existe una verdadera fe auténtica, limpia, transparente, o no existe la capacidad de asumir la cruz. Cuando la Biblia habla de la cruz, está hablando de las capacidades de cada persona, de asumir el arrepentimiento, de asumir la situación de su falta y su debilidad, de asumir la prudencia, de asumir la dedicación. Cuando no se asume la cruz y cuando no se tiene una suficiente fe, se entra en problemas con Dios. Ya las personas comienzan a ser rebeldes o comienzan a culpar a Dios de cantidad de debilidades que son meramente humanas, o a inventar cosas que no existen, como decir que el mal destino que tiene una persona es que Dios se lo ha figurado, o está pagando algo que Dios lo puso a pagar. Comienza la mente como a volverse loca y a no entender la situación. Hoy es el día de pensar en un cristianismo que vaya acompañado de una excelente fe y con un buen madero de la cruz. ¿Y por qué pensar en eso? Hay dos fuentes para entrar a pensarlo. La primera fuente es un libro que se llama El Libro de los Números. Y en el capítulo 21 de ese libro de los Números destaca la rebeldía del pueblo de Israel. Nos sacaste de Egipto a morir en el desierto. Comienza la rebeldía del ser humano. No tenemos pan, no tenemos agua, nos repugna esa comida sin sustancia. Por eso el Señor envió al pueblo serpientes que los mordían y así murieron muchos israelitas. Entonces aparece la cruz y aparece la redención, aparece el sentido de la vida, se acaba la rebeldía. La fe aclara muchas cosas, la fe permite condicionar a cada persona a asumir la humildad, la sencillez, la pobreza, la limitación, la grandeza. Aparece toda la vida de un ser humano. Y ese ser humano es representado allí con la figura de Moisés, que intercede ante Dios y habla con Dios y le dice: hemos pecado hablando contra Dios y contra ti. Pídele al Señor que se aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró al Señor y el Señor le contesta: haz una serpiente como esa y colócala en un estandarte. Los que sean mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. La serpiente va a representar la situación de pecado, la situación de debilidad, la terquedad de la persona, la intransigencia de un temperamento y de una manera de ser. Atinadamente, el Papa Francisco, en una homilía en la Casa Santa Marta, en el año 2014, el Papa hablaba de la serpiente. Y hablaba de la serpiente cuando el Señor envió una serpiente, dice el Papa. El pueblo admitió su pecado, su debilidad,
y pide una señal de salvación. Y continúa el Papa explicando y diciendo: no hay posibilidad de salir de esos pecados. ¿Y cuál es la posibilidad? Levantarla. Y levantarla para que la vea toda la comunidad y provocar el arrepentimiento de cada una de las personas, y la serpiente se convierte en símbolo del pecado, dice el Papa Francisco. Bien interesante pensar la fe desde la grandeza, desde la luz, desde la esperanza, pero acompañada con el madero de la cruz, para que Jesús no nos tenga que decir a cualquiera de nosotros: no vale la pena que yo le siga hablando. No hay para qué seguir hablando, dice el Evangelio de Juan en ese capítulo 8. Tendría que decir de ustedes muchas cosas que los condenan, pero vengo enviado por el Dios veraz, y así prefiero transmitir al mundo sin su lenguaje. Ellos, sin embargo, no entendieron que para él Dios era su Padre, y les dijo: cuando hayan levantado al Hijo de Dios, ¿quién soy yo? Y no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo lo que me enseñó mi Padre Celestial. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre, y será levantado en el madero de la cruz, y desde el madero de la cruz salvará a la humanidad, y la cruz será el soporte, el signo de la salvación y de la gloria de Dios. Siempre van acompañados el sentido de la fe de una persona, para que no sea terco y no guerree con Jesús de Nazaret. Ustedes no me entienden, ustedes no saben para dónde voy yo, ustedes no comprenden. Y la conclusión de los seres humanos es: ¿será que se va a suicidar? Y por eso dice que va a donde Él va, no podemos ir nosotros. Hay que vivir un cristianismo en el marco de la fe y del espíritu de la cruz. Te encontraba en el pájaro, en la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú.